Hay muchas historias escalofriantes sobre las orcas cautivas, sobre cómo se desvanecen en piscinas inadecuadas, sobre cómo a veces dejan de comer y sobre cómo a veces se rompen, ignoran las direcciones y matan a sus entrenadores. Antes de las inquietantes historias de Tilikum y Downbranche, hubo otro ataque de orcas cautivas que se ofreció al mundo. En este video contaremos la triste historia de Alexis Martínez, un joven entrenador que fue asesinado por Keto, un orca macho que el hombre conocía y amaba. En Nochebuena de 2009, Alexis Martínez tenía 29 años y era entrenador de orcas en Loro Parque, Tenerife. Martínez había estado trabajando en Loro Parque desde 2024. Comenzó a entrenar orcas en 2006. Le encantaba el trabajo, pero últimamente había algunas dudas en su mente. No pudo evitar sentir que el trabajo le había pesado factura y francamente no se sentía tan seguro en el agua como antes. Martínez tenía la molesta sensación de que algo iba a salir terriblemente mal. En retrospectiva, no fue solo un sentimiento lo que preocupó a Martínez. De hecho, como su novia reveló más tarde, el hombre estaba preocupado por el comportamiento de los animales, particularmente por Keto, una de las orcas macho. Loro Parque tenía 4 orcas, Keto y Tekoa, 2 machos, y Koana y Skyla, 2 hembras. Alexis Martínez trabajó estrechamente con ellos. Las 4 orcas fueron criadas en cautiverio en SeaWorld Orlando, en los Estados Unidos, antes de ser llevadas en avión al Loro Parque en Tenerife. Pero las orcas no estaban felices. No tenían una hembra dominante para liderar su vaina improvisada, como sería la norma para las orcas en la naturaleza, por lo que estaban estresados, atrapados en juegos de poder por el estatus social e inseguros, sin nadie a quien seguir. Lo más probable es que las orcas se sintieran confundidas e inseguras, lo que las hacía nerviosas y agresivas. En los meses previos a su trágica muerte, Alexis documentó el comportamiento de los animales en sus diarios, expresando su preocupación por su aparente frustración y agresividad el uno hacia el otro. Pero el comportamiento preocupante de los animales no surgió solo en relación entre sí. El 2 de septiembre de 2009, Martínez escribió que uno de los otros entrenadores, Brian Rockech, tuvo un pequeño accidente con Keto. El hombre añadió que era un día muy malo para Keto. No todo estaba bien en Loro Parque. A pesar de sus preocupaciones, Alexis Martínez continuó trabajando en el parque, entrenando a los animales. Había mucho trabajo por hacer. La Navidad se acercaba rápidamente y Alexis sintió el estrés y la presión de trabajar en un nuevo espectáculo para la ocasión especial. Estaba agotado, pero así eran las cosas. Martínez sabía que tenía que estar bien tranquilo y relajado para mantenerse seguro en el agua con las orcas, pero eso no siempre fue una opción para él. Poco antes de las 10:30 de la mañana del 24 de diciembre de 2009, Alexis Martínez comenzó su sesión de entrenamiento habitual con Keto. Keto era una orca macho de 14 años, nacido y criado en SeaWorld en todos los Estados Unidos antes de volar al Loro Parque. Con solo un día separándolos de tal esperado espectáculo de Navidad, Martínez sabía que tenía que asegurarse de que todo fuera bien. La sesión comenzó bastante bien. Martínez iba a actuar junto a otro entrenador, Brian Rockech, de SeaWorld San Diego. Pasaron por la sesión de práctica de la mañana junto con otros 5 entrenadores de orcas. Keto, la orca macho, estaba aparentemente de buen humor, ansioso por actuar y ser recompensado con un sabroso pescado. A pesar de esto, los entrenadores estaban muy concentrados. Sabían que Keto solía estar más interesado en trabajar junto a otras orcas. No le gustaba actuar solo en la piscina. Antes de que comenzara la sesión, cada uno de los entrenadores había tomado sus lugares designados. Rockech trabajó desde el escenario principal de la piscina del espectáculo. Los otros entrenadores estaban en diferentes lugares alrededor de la piscina. Escuchó a los entrenadores y obtuvo sus recompensas. Entonces Martínez intentó un ejercicio llamado salto del espionaje. En el salto de pie, el entrenador se para en la cabeza de la orca o en la punta de su
pico mientras el animal se levanta y sale del agua. Es un movimiento dramático e impresionante. Keto alcanzó la altura adecuada, pero llegó en un giro, lo que hizo que Alexis Martínez perdiera el equilibrio y cayera al agua. El ejercicio fue bueno, pero no lo suficientemente bueno. Martínez decidió que no era digno de una recompensa, pero tampoco era digno de una reprimenda. En su lugar, emitió un escenario de refuerzo negativos, también conocido como LRS. Hizo contacto visual con Keto y luego hizo una breve pausa, lo que significaba que, a pesar de que Keto había fracasado, todavía tenía la oportunidad de refuerzo si se mantenía tranquilo. Debido a que Keto estaba tranquilo, Alexis regresó al escenario y recompensó al animal con una bola de nieve de hielo, un regalo para el animal. Martínez intentó el salto de espía de nuevo. Fue de la misma manera. Keto alcanzó la altura adecuada, pero se retorció de nuevo. Martínez se cayó. El hombre volvió a emitir un LRS. Otro entrenador llamó a Keto. El entrenador alimentó el animal con algunos peces y luego se lo envió de vuelta a Alexis Martínez para que continuara con la sesión de práctica. Martínez agarró la cabeza de Keto con ambas manos para dirigir a la orca bajo el agua hacia el escenario. Fue un movimiento normal, pero fue entonces cuando las cosas empezaron a salir mal para el entrenador. Keto comenzó a llevar a Martínez más profundo de lo necesario o normal, cada vez más cerca del fondo de la piscina de 36 pies. El hombre dejó ir a la orca y nadó hasta la superficie para darle a la ballena otro señal LRS. Esta vez, sin embargo, la orca perdió la calma. En lugar de quedarse, Keto se posicionó entre Martínez y el escenario. Fue un movimiento desafiante, la primera señal de la agresión entrante. Al ver esto, Brian Rockich actuó rápidamente para disipar la situación. Se dio cuenta de que Keto no parecía comprometido a mantenerse bajo control y que los ojos del animal eran un poco anchos. Rockich le dijo a Martínez que nadara lentamente hasta la rampa que conduce a las otras piscinas y saliera, pero el movimiento fue suficiente para llamar la atención de Keto y luego el destino de Alexis Martínez fue sellado. La orca comenzó a nadar furiosamente hacia el hombre de 29 años. Una vez que Keto llegó a Martínez, agarró la pierna del hombre y lo tiró hasta el fondo de la piscina. Cuando Keto resurgió para respirar, creyeron que finalmente estaba obedeciendo, pero luego el animal volvió al agua para encontrar a Martínez. Keto empujó a Martínez alrededor de la piscina y luego resurgió. El cuerpo del entrenador se encontraba sobre su cabeza. Finalmente, la orca nadó en la piscina trasera, pero cuando los entrenadores intentaron cerrar la puerta, Keto se dio vuelta y caló la cabeza entre ella para evitar que se cerrara. Había que usar otra red para desviar a la orca de la puerta. Finalmente, el ataque había terminado, pero Alexis Martínez no resurgió. Brian Rockich saltó al agua y nadó hasta el fondo de la piscina para recuperar a Martínez. Los paramédicos llegaron y se hicieron cargo de los esfuerzos, pero ya era demasiado tarde. Alexis Martínez se había ido. La muerte de Martínez no estuvo exenta de controversia. Loro Parque afirmó al principio que su muerte fue resultado de un desafortunado accidente, pero muchas cosas no cuadraban. El ataque había tenido lugar alrededor de las 10:25 de la mañana, pero Martínez no fue declarado muerto hasta las 11:35, tiempo de sobra para aclarar la historia, y los informes iniciales no mencionaban la sangre que se derramaba por los oídos, la nariz y los ojos del hombre, un signo de sangrado interno masivo. La sangre habría sido inconsistente respecto a la versión de SeaWorld y Loro Parque, que motivaban la muerte con un simple ahogamiento. La autopsia oficial arrojó más luz, describiendo la muerte de Alexis Martínez como violenta y enumerando sus lesiones como múltiples cortes y moretones, el colpazo de ambos pulmones, fracturas de las costillas y el esternón, un hígado lacerado, órganos vitales gravemente dañados y marca de punción consistente con los dientes de una orca. La muerte de Alexis Martínez casi no tuvo cobertura, pero 2 meses después, otra entrenadora de SeaWorld, Dawn Brancheau, fue asesinada frente a miles de espectadores en la atracción de Orlando, Florida. 6 años después de su muerte, SeaWorld tomó la decisión de dejar de reproducir orcas en cautiverio.